Secreto, secreto, universo, secreto, secreto, universo, secreto. Secreto. El psicoanálisis es un método eficaz que va al núcleo de la patología, aborda y resuelve el dolor psíquico o la angustia, dando al individuo la posibilidad de resolver conflictos y enigmas de su existencia a través del diálogo y la palabra. El psicoanálisis es una manera de entender al ser humano, puesto que el inconsciente tiene una enorme influencia en las conductas, emociones y percepciones del mismo. En el inconsciente humano hay profundamente ocultas fuerzas y representaciones personales de uno mismo y del mundo social en que se interactúa y que son absolutamente desconocidas para el propio individuo. Describir estas fuerzas y representaciones del inconsciente ayudará a quien lo consiga a cambiar conductas y emociones alteradas. José Carlos, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? No menos, ¿eh? Pues ya debes estar bien, ¿eh? Sí, hombre, ni te lo imaginas. Cuando uno está de vacaciones disfruta casi más que cuando no lo está, ¿eh? Fantástico. Vamos a hablar del psicoanálisis hoy, ¿verdad? Sí, vamos a hablar del psicoanálisis porque es algo realmente interesante, misterioso y útil, siempre y cuando se utilice correctamente, claro. Pues cuando usted quiera podemos comenzar. Bueno, a mí lo del psicoanálisis me llamó mucho la atención porque sabes que mi especialidad es la lengua y la literatura y influye enormemente en una corriente intelectual que tiene lugar en España en la llamada generación del 27, ¿no? Con un triángulo de genios que yo creo que pocas veces se dan y que coinciden en la Escuela de Estudiantes, en la Residencia de Estudiantes de Madrid, ¿no? Que son Luis Buñuel como director de cine, Salvador Dalí como el magnífico y genial pintor y Federico García Lorca como uno de los iconos de la poesía española y en la corriente que se denomina surrealismo, ¿no? Y está muy inspirada en las teorías del subconsciente, que fue la base del psicoanálisis que inspiró a Sigmund Freud, ¿no? El que desarrolla Sigmund Freud, en definitiva. Hemos de situar un poco esto para ver la enorme influencia que tuvo culturalmente en Europa y en América, ¿no? Porque la publicación que da lugar al psicoanálisis se produce en 1893, es decir, muy a finales del siglo XIX, ¿no? Con una obra publicada por Sigmund Freud que se tituló Los mecanismos psíquicos de los fenómenos histéricos, ¿no? Es una cosa... Bueno, pues esta obra tuvo una tremenda difusión, tanto es así que el propio Freud se sorprendió, ¿no? de que solo 2 meses después de su publicación ya apareciera la traducción en español, ¿no? de esta obra. Entonces, fíjate la enorme importancia que tuvo esto. Y no solo eso, sino que
Poco tiempo después, no llegaron a pasar ni 20 años, estamos hablando de que la publicación fue en 1893, en 1910 se crea la primera asociación de psicoanálisis internacional, que se fundó en el Congreso de Nuremberg, ¿no?, para la difusión internacional del psicoanálisis, ¿no? Con esto estamos diciendo, si la asociación se funda en 1910, estamos hablando de la generación del 27, estamos hablando de estos jóvenes que coinciden en la residencia de estudiantes de Madrid, nos podemos hacer una idea del impacto intelectual que tuvo el psicoanálisis como teoría, ¿no?, del funcionamiento de la mente, en un momento en el que la neurología pues prácticamente no existía, no había forma de acceder al funcionamiento del cerebro a tiempo real. Los procedimientos, mecanismos científicos que hoy disponemos para el estudio del funcionamiento del cerebro, mediante técnicas no invasivas como la resonancia magnética, ¿no?, que miden el flujo de las corrientes eléctricas y magnéticas del cerebro a tiempo real, ¿no?, y nos puede un poco servir de guía del tráfico de las corrientes energéticas entre las neuronas del cerebro en funcionamiento a través de distintas actividades, ¿no? Todo esto, claro, hace de Sigmund Freud un auténtico pionero en la explicación del funcionamiento del cerebro, que da lugar a una técnica terapéutica que es el psicoanálisis, que ha tenido una enorme difusión, ¿no? Yo creo que todos conocemos algunos directores de cine, ¿no?, que se han hecho famosos. Primero por la implicación del surrealismo y lo que es el psicoanálisis en el cine, por ejemplo, ¿no? Son conocidas las películas de Alfred Hitchcock, ¿no?, que introducen el psicoanálisis como técnica de suspense en la clave del comportamiento de algunos de los personajes, ¿no? Estoy pensando ahora en una película famosísima, Al final de la escalera, no sé si la recuerdas, ¿no? Sí, sí. Y otras muchas, ¿no? Que él se fundó muchísimo en esto para generar una auténtica cinematografía del suspense. ¿Qué hay en qué se basa el psicoanálisis? ¿Cuál fue la clave interpretativa de la mente para Sigmund Freud? Yo diría que hay dos claves interpretativas. La más genial para mí, con la que estoy totalmente de acuerdo, porque es corroborada por la neurología moderna, ¿no?, es la teoría del subconsciente. ¿En qué consiste esto del subconsciente? Bueno, tenemos en nuestra cabeza un universo, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? 100.000 millones de neuronas, no sé quién las ha contado, que no me lo pregunten, ¿no? Pero esto me recuerda un poco al chiste de los indios, ¿no? No sé si tú lo recuerdas, ¿no? O te lo han contado alguna vez, ¿no? Dice, capitán, nos atacan los indios. Dice, ¿cuántos son? Dice, 1.003. Dice, ¿cómo? ¿Los has contado? Dice, no, pero vienen 3 delante y detrás unos 1.000, ¿no? Pues un poco esto, ¿no? No sé si es que han contado un centímetro cúbico del cerebro y extrapolado por el volumen, no sé cómo lo han hecho, ¿no? Pero lo más maravilloso es que cada neurona, cada una de estas 100.000 millones de neuronas, es capaz de establecer hasta 10.000 conexiones sinápticas, ¿no? Con lo cual la red neuronal de intercambio de información del cerebro es absolutamente maravillosa. Por otra parte, sabemos que la capacidad de percepción de información del cerebro también es rapidísima, ¿no? Se habla, no me preguntes quién lo ha contado porque no lo sé, de hasta 400.000 bytes por segundo, es decir, 400.000 unidades de información cada segundo, a través de los órganos de información de que disponemos, que no son otra cosa sino los puntos sensibles, ¿no? La vista, el oído, el olfato, están proporcionando continuamente información a nuestro cerebro. Pero también sabemos que la información se discrimina en nuestro cerebro, de tal manera que de toda esa cantidad de información, solo una mínima parte, en torno a entre un 1 y un 4%, llega a lo que es la parte de la conciencia. La parte de la conciencia, que es la información que nosotros somos capaces de recordar y por tanto manipular cuando estamos despiertos, estaría compuesta por todos nuestros recuerdos y toda la información que somos capaces de revertir y de generar en nuestra conciencia, sería por tanto una minimísima parte. ¿Qué ocurre con el resto de la información que no va a nuestra conciencia, que no va a nuestra precorteza frontal almacenada en el lóbulo izquierdo, en el hemisferio izquierdo del cerebro? Pues sencillamente se almacena
en lo que Freud denominó el subconsciente, ¿no? Quiere decir que esa información permanece en nuestro cerebro, pero sencillamente no somos capaces de recordarla. Para comprender el por qué esto es así, hemos de entender que el cerebro no está diseñado para que seamos más inteligentes, sino para una función primordial en la especie, que es hacernos sobrevivir. Y para hacernos sobrevivir, una saturación de información produciría un bloqueo de la información. Vamos a ver si aclaramos un poquito esto. A lo mejor me estoy yendo yo demasiado técnico. Si ves que me pongo muy técnico, me cortas. No te preocupes, luego yo tengo otra pregunta, o si quieres te la hago ahora y respondes todo seguido. ¿Es lo mismo el inconsciente que el subconsciente? Sí, exacto. Lo que es inconsciente es lo que está operando. Pensemos ahora en un iceberg, ¿no? Uh-huh. Y pensemos que el plano de la conciencia es lo que nosotros vemos por encima de la superficie del agua. Pero para que esto exista por encima de la superficie del agua, hay un enorme volumen, 3 veces más grande que lo que aparece por encima de la superficie, que es lo que no se ve y está debajo del agua, pero sin embargo es lo que sustenta, lo que permite que flote y salga a la superficie la parte que sí vemos, que es la conciencia, ¿no? Un poco, si visualizamos la superficie del mar y visualizamos esa cúspide, ¿no?, que sobresale, y a la vez el volumen que sumergido no se ve, pero que sustenta la parte que sí podemos ver, estaríamos un poco en el funcionamiento del cerebro. Para que comprendamos el por qué esto es así, yo pongo un ejemplo muy muy sencillo. Tú imagínate, todos manejamos ordenadores, ¿no?, durante nuestra vida. Imagínate que cada entrada que tú haces en el ordenador generara un icono en la pantalla. ¿Qué ocurriría al cabo de 6 meses, de un año? Pues que el número de iconos, equivalente al número de consultas que tú has realizado, llenaría la pantalla hasta tal punto que los iconos se minimizarían hasta hacerse ilegibles, ¿no? De tal manera que la búsqueda de cualquier información en esa pantalla sería prácticamente imposible. Necesitaría muchísimas horas. ¿Qué hace el cerebro? Pues lo que hace es discriminar lo importante de lo no importante. Aquello que considera importante para la supervivencia lo retiene en el plano de la conciencia, y aquello que considere irrelevante, sencillamente porque no nos es útil en el día a día, pues lo que hace es almacenarlo en el subconsciente. Y ya está. Pero el subconsciente tiene además otra función para Sigmund Freud muy, muy, muy importante, que es protegernos a nosotros mismos. Y para eso, dice Sigmund Freud, tenemos un supercentinela que separa el plano del inconsciente del subconsciente del plano de la conciencia. Es lo que él llama el superego. El superego está ahí para protegernos, ¿no? Y lo que hace es formar una barrera que impide que aquellos recuerdos, aquellos traumas que pueden hacernos daño en el plano de la conciencia, no dejarlos aflorar, ¿eh? De tal manera que nosotros podamos llevar una vida más o menos normal sin el sufrimiento que supondrían estos recuerdos. Es el caso, por ejemplo, de las violaciones en la infancia, ¿no? Está muy bien trasladado esto por una psiquiatra, Valentina Superbo, en un libro que se titula El niño mal amado, ¿no? Imagínate ese niño, esa niña que es violada por su padre, ¿no? Uh-huh. Y cómo este recuerdo es tan traumático que le supone un sufrimiento, porque digamos que es lo antagónico, ¿no?, de lo que debería ser una figura paterna. ¿Qué hace el superego? Pues lo que hace es anular ese recuerdo, de tal manera que no somos conscientes, no somos capaces de recordar qué sucedió, ¿no? Y disfrazamos ese recuerdo de 1000 maneras para que no nos haga daño en el plano de la conciencia. Es muy, muy, muy famoso este caso que estamos contando, con una figura que es icono de la fama y de la tragedia, ¿no?, que es Marilyn Monroe, que sufrió precisamente este tema, y cómo esto después influye en la vida adulta, porque evidentemente el recuerdo se oculta a través de este superego que impide que aflore al plano de la conciencia y nos permite llevar una vida más o menos normal, pero las emociones generadas por la experiencia se mantienen como una impronta que está condicionando nuestra forma de sentir la realidad. De tal manera que es muy posible, ¿no?,
que es muy posible, no, es real, ¿no? Que las experiencias sexuales a partir de la edad adulta, de cuando se entra en la adolescencia, no resulten en absoluto satisfactorias. Pero por una razón muy sencilla, ¿no? Porque está bloqueando la emoción negativa, la capacidad de disfrutar de la experiencia. Con lo cual la persona se ve, sin saberlo, encerrada en un círculo vicioso en el que anhela una experiencia, pero esa experiencia a su vez, sin saber por qué, porque el superego le está frenando el que pueda aflorar a su conciencia, le resulta poco gratificante o nada gratificante. Entonces, es más, le resulta traumatizante. Entonces podríamos decir, José Carlos, que el psicoanálisis es una manera de, voy a decir, de entender al ser humano en la que ese inconsciente, en la que ese mundo del subconsciente tiene una enorme influencia en las conductas, emociones, percepciones o en la vida social, como estás diciendo tú, ¿no? Claro, evidentemente. Ahí esta es la clave real de la eficacia de esta terapia del psicoanálisis, ¿no? Porque se trata de alcanzar, de sobrepasar este superego para llegar a bucear en el subconsciente de la persona y comprender cuáles son las claves que están ahí soterradas y encontrar los problemas, ¿no? Efectivamente, e impidiendo que sea feliz, ¿no? Un poco es esto. Pero para ello debemos vencer a ese enorme vigilante que es el superego. Claro, ¿en qué momento, cómo podemos vencer a este vigilante que es el superego? Pues estas sensaciones ocultas, inconscientes, que están soterradas en nuestra mente, afloran de cuando relajamos el nivel de la conciencia. Y relajamos el nivel de la conciencia en estos estados de duerme-vela, de los que algunas veces hemos hablado ya, Juan Carlos, ¿verdad? Ese estado de relajación en el que el sueño y la vigilia se mezclan, y muy especialmente a través de los sueños, ¿no? Porque en el estado onírico el superego se relaja y hace que estas imágenes que están ahí soterradas puedan aflorar. Pero claro, afloran mediante combinaciones caprichosas en forma de sueños que nos van ofreciendo claves que hay que interpretar. Por eso Sigmund Freud se dedicó muchísimo a estudiar las claves interpretativas de los sueños, y esto dio lugar a un libro, ¿no? La interpretación de los sueños. Es un libro grueso, que bueno, ahí ya yo diría que fíjate que hay más de fantasía que de ciencia, ¿no? Porque, bueno, hay determinadas claves interpretativas. Por ejemplo, el sueño, yo creo que todos hemos soñado alguna vez que volamos, ¿no? Esto que somos capaces de volar, ¿no? No sé si a ti te ha pasado, ¿no? O, por ejemplo, el soñar con serpientes, o, por ejemplo, soñar con que tu casa se quema, o, por ejemplo, todo esto pueden traer significados clave de lo que está sucediendo en ese mundo subconsciente, que si somos capaces de interpretarlas correctamente, le podemos ofrecer a la persona, o al paciente en este caso, las causas que provocan ese bloqueo emocional, ¿no? Que le está impidiendo ser feliz. Por ejemplo, claro, la clave, por ejemplo, José Carlos, la angustia o la ansiedad, o en un estado de nerviosismo, todas estas cosas pueden ser fruto de un conflicto del inconsciente, ¿no? Que se puede manifestar de esta forma, dado que conscientemente no somos capaces, por el superego que tú mencionabas, de admitirlas, ¿no? Efectivamente, no somos capaces. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, porque choque contra los convencionalismos sociales, ¿no? Entonces tú generas una expectativa de lo que tú debes ser en la vida, pero después tu propia emoción, tu propio ser, no es acorde con la imagen que se proyecta a la sociedad de lo que debe ser un hombre perfecto, ¿no? Y eso genera un conflicto interno. Es el caso, por ejemplo, de la homosexualidad no aceptada. Si socialmente está mal visto ser homosexual, tú no aceptas tu propia homosexualidad, vives en un conflicto permanente. Y esto genera ansiedad y genera angustia, evidentemente, ¿no? Claro, desgranar la clave interpretativa de qué está produciendo esa angustia y este bloqueo emocional es la clave de que tú racionalices el problema y a partir de ese momento puedas empezar a trabajar mediante una terapia adecuada para superar esa situación. Es decir, pasamos primero a llevar al plano de la conciencia el problema real, extrayendo los recuerdos y las emociones que están actuando en tu interior, para que una vez que seas consciente
puedas elaborar, digamos, un programa de reconversión, ¿no?, de estas emociones. Puedas empezar a controlar las emociones. Es, por ejemplo, otro caso muy conocido, el problema de la agorafobia, ¿no?, del miedo a salir al exterior, ¿no?, que puede estar provocado por un trauma infantil en un momento determinado. Que, por ejemplo, te digo, yo recuerdo que con 7 años en la feria de Fuengirola me quedé mirando pues un puestecillo, y cuando di la vuelta me encontré solo, ¿no? Y fue un momento de angustia terrible, ¿no? Afortunadamente yo recuerdo aquel episodio y aquello no me ha supuesto nada, ¿no? Pero tú imagínate que la experiencia hubiera sido aún más terrible de lo que realmente fue, ¿no? Y que fuera tan terrible que mi mente decidiera bloquearla, pero que inconscientemente generara una fobia a las multitudes o a estar en el exterior, que quizás esté influyendo sobre mí, te digo, ¿no? ¿Por qué? Porque soy una persona que odia las multitudes, ¿no? Yo no me encuentro cómodo ni en un partido de fútbol, ni en una feria. Quizá esa experiencia infantil esté gravitando sobre mi forma de sentir determinadas situaciones en relación social, ¿no? Esto nos influye absolutamente a todos, ¿no? Porque nada de lo que ocurre se nos olvida y todo se almacena. Y se generan además emociones asociadas a las experiencias que son la brújula de nuestro comportamiento en la vida, lo que nos decanta a actuar de una forma u otra. Porque en definitiva las emociones, el ser humano sin emociones, carece de sentido en la vida. Y son las emociones las que condicionan nuestras decisiones de hacer una cosa o hacer otra, ¿no? Sentirnos mejor, sentirnos peor. Toda esta especie de represión, porque estamos hablando de que curando la mente curamos el cuerpo, toda esta especie de represión pudiera manifestarse en el cuerpo en algún tipo de enfermedad, ¿no? Sí, evidentemente, ¿no? Evidentemente. Pero vamos, las enfermedades más graves, desde mi punto de vista, son las enfermedades mentales, Juan Carlos. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú tienes un brazo partido, una pierna partida, o tienes una lumbalgia, la gente comprende que estás enfermo, ¿no? Y tú no puedes bajarte de ella. Pero cuando la enfermedad es mental y comprende qué es lo que está pasando, y normalmente se tiende a tildar la situación de mero capricho, y te encuentras en una soledad que lo que hace es retroalimentar el estado depresivo en el que te encuentras, ¿no? Y esto es terrible, ¿no? De ahí la enorme importancia de, en estas situaciones, acudir a un profesional que pueda ayudarte, que pueda apoyarte, que pueda sacarte de ese agujero para devolverte la ilusión por la vida y la esperanza, ¿no? Pero para eso hay que bucear y hay que encontrar cuáles son las claves, ¿no? Y aprender a vivir cada uno con su historia y con sus propios recuerdos, superando las experiencias. Claro, es importante. Y admitirse a sí mismo como eres. Aceptarse. Claro que sí, esto es importantísimo, aceptarse uno a sí mismo con sus luces y sus sombras, que todos los tenemos, ¿no? Todas las tenemos, ¿no? Todos somos perfectos, ¿no? Precisamente en la diversidad está la perfección. Todos somos necesarios. Y muchas veces esos iconos estereotipados que se nos venden en la sociedad, lo que nos hacen es muchísimo daño. Estoy pensando yo ahora, por ejemplo, en el tema de la anorexia y la bulimia, que es un tema contra el que he tenido yo que luchar en clase, ¿no? Sobre todo con mis alumnos, ¿no? Pues, ¿qué está ocurriendo ahí? ¿Qué está pasando en la mente de una persona? Pues es lo que tú has dicho, ¿no? Que llega un punto en que la lucha entre el estereotipo social que se le está vendiendo, esa imagen de extrema delgadez en las pasarelas, en los modelos, en las fotografías, en las presentadoras de televisión, pues generan una imagen, unas expectativas que uno es incapaz de alcanzar. Nunca, por muy delgado que esté, lograr alcanzar esto. Pero fíjate hasta dónde llega nuestro propio engaño a nosotros mismos, que estas personas que padecen esta enfermedad, cuando se miran al espejo, se siguen viendo gordas. Claro, este es el problema, y ahí es donde entramos en la enfermedad mental, ¿no? Y esto es terrible, ¿no? Yo insisto en que es de los temas peor tratados, precisamente porque la sociedad no lo tiene asumido como una enfermedad y no lo tiene asumido como algo que requiere la ayuda del entorno para poder salir, comprender, ¿no? Y también en el plano médico está muy maltratado,
porque, y ahora voy a ser muy crítico, cuando una persona entra en un estado de depresión y va a un psiquiatra, se trata al paciente desde una perspectiva totalmente individualista, es el paciente al que se trata, pero no se trata a la familia. Es decir, ¿quién cuida al cuidador? ¿Quién le da instrucciones a la familia sobre cómo actuar ante un caso de una enfermedad mental? Es muy importante esto, ¿eh? Claro, y esto es lo que no se está ofreciendo en el sistema de salud. Y esto lo digo a boca llena, ¿no? Y porque conozco casos muy próximos, ¿no? Y ahí es donde tenemos un problema muy serio. Claro, hay que estar en manos de muy buenos profesionales y hay que tomarse esto muy en serio. ¿Cómo podemos llegar al subconsciente? Sigmund Freud utilizó otra técnica que además a mí me parece genial, que es la técnica de la hipnosis, ¿no? A través de la hipnosis, de la autosugestión, podemos bucear en ese subconsciente y podemos recuperar esos recuerdos que en un momento determinado motivaron las claves emocionales que están condicionando nuestra vida. Pero claro, ya hemos hablado también de la hipnosis, hay que tener mucho cuidado y hay que ponerse en manos de un profesional porque la hipnosis puede hacer mucho daño también, ¿no? Tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que es que nosotros cedemos el control de nuestro cerebro a esa voz en off, que es la del hipnotizador, y que debe conocer muy bien su trabajo para que la finalidad sea terapéutica y no provocar más daño que beneficio a través de esa inmersión en el subconsciente del individuo, ¿no? Cuidado con esto. Yo digo que hay muchos aprendices pero que pueden en un momento determinado hacer mucho daño y que hay que confiar en auténticos profesionales de la salud. ¿En qué parte no estoy de acuerdo con Sigmund Freud? Pues hay una parte en la que no estoy totalmente de acuerdo. Él es muy hábil, digamos, y muy sagaz en el desarrollo del individuo a partir de la infancia y le da muchísima importancia a la primera infancia. En esto yo estoy totalmente de acuerdo con él, porque creo que ya sabemos que del 1 a 3 años el 85% del cerebro se desarrolla y ahí es donde quedan las huellas emocionales más importantes que van a condicionar nuestra vida futura. Cuando además sabemos que vamos a estar sometidos a 2 podas sinápticas, es decir, pérdida sistemática de los recuerdos para potenciar el recrecimiento de otras facultades del cerebro y que se producen la primera entre los 6 y 7 años, la segunda pues al entrar en la pubertad y la adolescencia, ¿no? Por eso no conservamos recuerdos ninguno de prácticamente de nuestra primera infancia. Pero sin embargo, las experiencias vividas en esta época sí que están dejando una huella emocional que condiciona toda nuestra existencia. ¿En qué no estoy de acuerdo? No estoy de acuerdo en que él hace una clave del desarrollo de la personalidad del individuo basado exclusivamente en la sexualidad. Y él define la sexualidad a través del enamoramiento de la chica hacia el padre, del chico hacia la madre, lo que llama el complejo de Electra y el complejo de Edipo, ¿no? Que produce a través del rechazo, ¿no? Yo siento atracción sexual hacia mi madre me rechaza, y al rechazarme mi madre busco el referente de mi padre para procurar parecerme a él y de esta forma tener una oportunidad de conquistar el amor de mi madre. Yo creo que esto ya es muy enrevesado, ¿no? Yo creo que es bastante más sencillo, que es la búsqueda del equilibrio a través de categorizaciones y referencias. De tal manera que el niño a los 3-4 años tiene la primera curiosidad sexual. Es la época en que todos hemos jugado a los médicos y las enfermeras, ¿no? Con nuestras primas, que es una curiosidad sana, ¿no? Y que nos permite categorizarnos. Es decir, la curiosidad del niño es saber yo a qué sexo pertenezco, ¿no? ¿Dónde encajo? ¿No? ¿Soy chico o soy chica? ¿No? Y a partir de ahí, una vez que ya nos categorizamos, porque nosotros aprendemos por categorizaciones sistemáticas, el cerebro aprende así, ¿no? Lo que hacemos es buscar el referente a partir del cual definimos nuestra sexualidad. Es decir, si yo soy hombre, mi padre es hombre, él es mi referente, yo imito sus conductas para ser hombre, ¿no? Digamos que no hay ahí, no veo yo esa atracción sexual tan definida como decía Sigmund Freud, ¿no? En este punto es en el que yo difiero. Creo que es algo mucho más
natural operando a través de categorizaciones, ¿no? De tal manera que en la evolución de la sexualidad pues pasamos por distintas fases, ¿no? Y estas fases, hay una fase de enamoramiento cuyo referente no tiene por qué ser padre o madre, que estamos hablando ahora de la segunda infancia, entre los 7 y los 11 años, en el que optamos en ese tránsito hacia el mundo exterior que es fuera de la familia, ¿no? Por un referente concreto, ¿no? Yo no sé si tú has estado enamorado de alguna maestra. Yo sí lo estuve. Yo a tanto no, pero una cierta atracción sí que llegué a tener. No, yo estaba enamorado como un burro de la señorita Modesta, que ella me dio clase de preparación a ingreso cuando yo tenía 8 o 9 años. Uh-huh. Y estaba enamorado como un burro, ¿no? Pero fíjate que no hay ahí una implicación sexual, no hay un deseo de consumar el acto sexual, ni mucho menos, sino que lo tomas como un icono de referencia de lo que para ti es una persona perfecta e ideal, cuyas actitudes y comportamientos tiendes a imitar, ¿no? Y esto va modelando un poco tu conducta, ¿no? Primero imitas padre o madre, segundo tomas un referente externo al que admiras profundamente, lo transformas en icono y tiendes a realizar una aproximación y una imitación de su comportamiento, y de esta manera vas forjando, vas definiendo un poco tu personalidad. Pero esto es una cosa parecida también en la niñez, que hasta que no tomas determinación sobre el sexo que te atrae más, normalmente o habitualmente los niños se ven más atraídos por los niños y las niñas por las niñas. Claro, porque vas buscando referentes semejantes, pero vamos, no tiene por qué, quiero decirte. Yo tomé este referente, pero más tarde, en la adolescencia, mi referente fue un hombre en este sentido, ¿no? Y no hay atracción sexual en este campo, sino una profunda admiración hacia su personalidad, hacia su forma de enfocar la vida. Pero claro, esta sensación de admiración ciega hacia una persona que la ves como icono de perfección de lo que a ti te gustaría llegar a ser algún día. Uh-huh. Fíjate en esto que te estoy diciendo, ¿no? Es lo que a ti te gustaría llegar a ser algún día. Puede ser instrumentalizada y hacer mucho daño, ¿no? Porque si el referente que ocupa, por ejemplo, quiere instrumentalizar esa admiración para cometer abusos sexuales contigo, puedes entrar en un dilema muy 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 grave, muy serio, ¿no? Porque ahí está Valentina Superbo. Yo recomiendo mucho este libro, ¿no? De cómo nos puede traumatizar las experiencias que están fuera del campo de desarrollo de madurez del individuo. Cuando se anticipa la experiencia en edad cronológica a la madurez psicológica que te permite disfrutar de la experiencia, lo que te produce es un trauma. Y ese trauma lo vas a arrastrar, y lo vas a arrastrar durante toda tu vida. Podrás superarlo, ¿no? Pero siempre estará ahí latiendo, ¿no? Es como quien se rompe una pierna, ¿no? No sé si tú has tenido esa experiencia, pero quien se rompe un hueso, el hueso suelda, evidentemente puedes recuperar el movimiento y la movilidad, pero siempre que cambia el tiempo te duele, ¿no? Es decir, siempre que se produce una situación similar a la que produjo el trauma en tu infancia, esa emoción latente que está ahí de frustración, de desagrado, de oprobio, de humillación, va a aflorar de alguna forma, ¿no? Y esto es lo que nos puede provocar esa frustración que nos impida ser felices. Bueno, pues hay que, como me decía a mí el médico, ¿no? Hay que abrir la herida, hay que limpiarla desde abajo para que cicatrice desde dentro y puedas recuperar la movilidad, ¿no? Si te parece... Porque lo contrario es una herida mal curada, ¿no? que supura continuamente. Si te parece, vamos terminando, se nos acaba el tiempo, ya sabes. Nos hemos superado como siempre y como siempre nos quedamos con ganas de más, pero esto es lo que hay y esto es lo que tenemos y no nos queda otra que terminar hoy aquí, y en un futuro podemos seguir hablando de esto si te parece bien. José Carlos, muchas gracias por todo, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Secreto. Fermín, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues muy bien, estupendamente, como el verano. ¿Qué misterios nos traes hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar de una de esas criptas españolas que son una de esas desconocidas para muchísima gente, pero sin embargo encierra, ¿no?, una historia tremenda de cadáveres, de muerte, de misterio, en definitiva, que hacen que, bueno, pues por antonomasia sea y fuese considerada, ¿no?, hace
pues unos 40 años, o sí, unos 40 años, la más importante y la más grande de Europa en cuanto al número de cadáveres que allí había, ¿no? Pero el misterio que hay detrás de todo esto es qué tipo de cadáveres había, que es lo que vamos a desgranar, situándonos precisamente en una población extremeña, en concreto en Llerena, y vamos a hablar precisamente de lo que ocurrió allá por julio de 1979, cuando haciéndose unas reparaciones dentro de lo que fue lo que es la iglesia de Nuestra Señora de la Granada en esta población, en Llerena, que fue sede además de la Santa Inquisición en Extremadura, toparon con una puerta que estaba completamente cerrada a cal y canto, y al romperla, la sorpresa fue mayúscula cuando se encontraron con más de 1.000 cadáveres, ¿no? Más de 1.000 cadáveres solamente en ese espacio, pero claro, no eran cadáveres al uso. Podemos entender que, pues eran sacerdotes o eran religiosos o personas de alta alcurnia, ¿no?, que estaban allí enterradas. No, simplemente que al subir unas escaleras dirección al campanario de Santa María de la Granada, ahí en un espacio determinado se encontraba, digamos, esta cripta escondida, llamémosle cripta, aunque las criptas suelen ser subterráneas, pero sí por la cantidad del número de muertos, y lo que encuentran y la expresión de los que ven y visualizan lo que allí hay es de terror, de escándalo, porque lo que están visualizando son un número importante de momias, que además tienen unas actitudes completamente de haber sufrido terror, de haber sufrido, algún daño físico en su cuerpo, laceraciones, te vas a encontrar inclusive con algunas de estas momias que están embarazadas, con el propio feto, las manos crispadas, en definitiva, gente que ha sufrido, que la han hecho o la han torturado en un momento determinado. Claro, rápidamente al encontrarse allí lo que fue el Santo Oficio, la Santa Inquisición en Extremadura, el Tribunal de Llerena, pues toda la gente comienza a relacionar, y la prensa de la época comienza a relacionar esta realidad con la Inquisición. Y claro, hay algo que podría airar, aunque no sería lo más correcto, puesto que la Inquisición, cuando tendría que deshacerse de un hereje, lo que hacía era quemarlo directamente en la hoguera y nunca enterrarlo en un lugar sagrado, como puede ser una iglesia. Pero hay una línea que quizás la gente no sigue y no interesa seguir en este tema, que son esos movimientos inquisitoriales, esas cofradías inquisitoriales que a veces el Santo Tribunal tenía precisamente para deshacerse de determinadas personas que en un momento determinado hacía falta, ¿no?, que realmente así ocurriese, porque interesaba quedarse con las haciendas. A lo mejor habían detenido a 2 o 3 personas de esa familia, pero no a la totalidad, debido a que se había demostrado ningún tipo de herejía. Pero la Inquisición sabía que si no caían todos en esa tela de araña, difícilmente se podía llevar las haciendas de esas personas. Pero para ello, como ya alguna vez hemos hablado aquí, el Santo Oficio tenía una cofradía, que era la cofradía de la Garduña, la famosa cofradía que se dedicaba precisamente a estos menesteres, a hacer desaparecer a determinadas personas. Y claro, cuando los expertos que acuden a estudiar este hallazgo, gente, por ejemplo, de la Autónoma de Madrid o de la propia Complutense de Madrid, determinan que realmente esos cuerpos momificados han sido lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Es decir, personas con actitudes de haber sufrido una situación terrorífica, con esas manos abiertas y con esas manos crispadas, como dijimos. Es curioso, además, apreciar en este caso que en el lugar se hayan inclusive encontrado algunos documentos de fechas anteriores y a lo que podía haber sido, a lo mejor no la Inquisición, porque ya en ese momento estaba la Inquisición, pero sí a épocas cercanas, que podían delatar que a lo mejor fuesen enterramientos hechos por la propia Iglesia, y en un momento determinado, digamos, cuando todas las personas se enterraban en el lugar sagrado, y en un momento determinado, cuando estaban llenas las tumbas y no haber más, pues metiesen ahí a este número de personas, que sería personalmente increíble de creer, entre otras razones porque el número de muertos era muy, muy elevado. Esto conlleva precisamente a que los arqueólogos y los investigadores comiencen realmente
analizar algunas de estas momias, incluso se las llevan hacia Barcelona para estudiarlas seriamente. Los oyentes pueden perfectamente meterse en internet y verán fotografías de estas momias, de las momias de Llerena, y cuando comienzan realmente a analizar algunas de estas momias, se mantienen en esa línea, ¿no?, en esa tesitura de que el horror, de que el terror ha sido, ¿no?, y ha marcado, ha lacerado de alguna manera los cuerpos de estas mujeres y de estos hombres que se encontraban ocultos en esa cripta del diablo, quizás por eso, porque eran personas consideradas negativas, herejes, contrarias a la propia Iglesia, y como tal, bueno, pues se determina enterrarlos ahí en ese lugar, o encerrarlos en vida, en este caso, no enterrados, pues no estaban enterrados, sino encerrados, nunca mejor dicho, en vida en una determinada habitación del campanario de la torre de Santa María de la Granada. Rápidamente, cuando la Iglesia, lógicamente, está viendo las informaciones que están saliendo en la prensa en torno a esta realidad, intenta bueno, pues meterse de lleno en el tema, porque lógicamente eso está en sus posesiones, y lo que no puede permitir la Iglesia es que, bueno, sentirse salpicada por crímenes y por errores que se hayan cometido en el pasado, por ejemplo, con la mismísima Inquisición. Lo cierto es que rápidamente intenta correr un tupido velo y dice que a partir de ahora ya no se puede entrar más en la iglesia de Santa María de la Granada a analizar estos cuerpos, pero ya los arqueólogos y periodistas del momento habían sacado fotografías a estas momias, y bueno, pues gracias a eso hoy podemos hablar de que esa realidad está ahí, y lo comento porque parece que nadie quiere hablar de este tema, está ahí como sumido, ¿no?, en un larvado muerto, nunca mejor en stand-by, esperando que alguien realmente quiera hablar, porque los intereses de algunas instituciones es de que precisamente no se hable ni se pueda volver, ¿no?, a lo mejor a investigar más seriamente esta realidad de estos miles de cadáveres que se encuentran y siguen encerrados, creemos, en ese lugar. Pero esta es la realidad muchas veces desconocida de estas criptas ocultas, de estas criptas del diablo, donde sin duda alguna, bueno, pues te ponen, ¿no?, las carnes de gallina cuando te encuentras con esta realidad, y se ponen los pelos de escarpias. De hecho, también fueron hallados, ¿no?, entre los restos un escrito, por ejemplo, en el que explica que allí yacen 27 combatientes de la guerra de 1716. Combatientes de la guerra de 1716, así como crucifijos y sombreros de 3 picos. Bueno, pueden ser sacerdote o podrían ser, bueno, pues personas a lo mejor también de un nivel importante, pero en este caso posiblemente religiosos. Hay quien llegó a decir en prensa de que posiblemente fuesen miembros de la secta de los alumbrados. Recordemos que la secta de los alumbrados, sí, los líderes fueron condenados por la Inquisición, y fueron precisamente los hombres los más condenados, algunos de ellos a galeras precisamente, pero bueno, los documentos están ahí, inquisitoriales, y lo que sí nos dicen los mismos es que estos fueron condenados y no encerrados en un lugar determinado, pero posiblemente esa famosa cofradía, la Garduña, ¿quién te dice a ti que no cogió a determinadas personas y posiblemente las pudiese, ¿no?, meter en esa cripta del diablo, en ese lugar de herejes, en ese lugar maldito, nunca mejor dicho, donde los que allí estaban encerrados en vida estaban además junto a otros cadáveres que ya comienzan a visualizar cuando realmente se adentran en ese espacio, y ya están viendo el terror que han sufrido por ser de alguna manera, bueno, pues ocultadas y muertos en vida, nunca mejor dicho, en ese espacio, en la torre del campanario de la iglesia de Santa María de la Granada en Llerena. Y de hecho, fíjate, el propio alcalde, que hizo un manifiesto a la agencia EFE, dijo que existía en la torre una mirilla por la que los antiguos monaguillos miraban hacia la estancia donde se podía ver varios huesos, y que según la tradición popular dice que pertenecían a antiguos, bueno, esta es la tradición popular, lógicamente pertenecían a antiguos trabajadores de la torre. Bueno, esto se decía quizás
ante la sociedad ignorante, para que realmente la gente no pudiese pensar en algo mucho más serio, en algo mucho más cercano a lo que podía ser, bueno, pues un enterramiento masivo de personas en un determinado lugar, bueno, no masivo, sino que se iría haciendo en determinados momentos, en determinados años, en función de ciertas personas, y a lo mejor este año encierro 10 y dentro de 2 años encierro 4 y así vas, pero como la Inquisición duró 350 años, prácticamente en esos 3 siglos y pico, Vete pues sumando, puedes sí. ocultar muchísimos cuerpos. Una historia tremendamente horrorosa y terrorífica por la circunstancia que engloba toda ella, ¿no? Según un artículo que se publicó en El País hace ya un par de años, según la agencia EFE, se podían haber encontrado más de 8.000 cadáveres allí metidos. Y otra circunstancia que me parece también tremendamente grave es la impunidad que tienen, no sé, en este caso la Iglesia, para decir cierro y aquí no se investiga más. ¿Pero por qué? Claro, ¿Por claro, qué ¿qué no? miedo tiene? ¿Qué miedo tiene a que se investigue eso? Si tu conciencia está tranquila y no tienes que temer nada, bueno, pues que se determine que realmente ahí eso podía ser a lo mejor, bueno, pues que te dice a ti que en un momento determinado, años atrás o siglos atrás, algún cementerio, posiblemente musulmán, que estuviese en la zona y, bueno, pues por respeto a los huesos lo cojan y los metiesen ahí, cosa que será imposible porque desde luego los quemarían porque serían herejes esos muertos. Pero bueno, esa es otra razón más de peso para que tengamos que pensar Sí, en algo que realmente a la Iglesia no le ha interesado nunca sacar a la luz, ¿no? que Además, le, que, rápidamente. que le incomode tanto. Y luego hay otra historia, ese poder que tiene para decidir estar por encima de la ley. Porque claro, si ahí ha habido unos muertos, ¿por qué no se investiga? ¿Y por qué ningún gobierno puede investigar eso? Pues fíjate, además Tanto poder tiene la Iglesia como para decir, aquí cierro puertas y no entra nadie. pues sí, más en esa época, ¿no? Más en esa época y sobre todo porque es su feudo. Fíjate los problemas que está habiendo con el tema de la exhumación de Franco, por encontrarse precisamente en un lugar, entre comillas, sagrado, porque él pertenece a la Iglesia. Es como en tu casa, ¿no? Si no hay una orden judicial, nadie puede entrar en tu casa. En este caso, hombre, una orden judicial sí que te podían entrar, porque ya de hecho hoy hay sacerdotes que han sido arrestados precisamente por orden judicial por Sí, determinados casos. sacerdotes sí, pero tú sabes que los monumentos religiosos son del Vaticano, no son españoles. No, no, totalmente, totalmente. Y de Por lo hecho, bueno, tanto, la justicia española no puede entrar. Por eso digo el poder que tiene la Iglesia para cerrar puertas y aquí no entra nadie, porque pertenece al sí, Vaticano. O sea, es sí, que totalmente. es Bueno, de hecho, fíjate, hay noticias, hay escritos de determinados escritores o investigadores que te dicen que ha habido criptas dentro de la propia Iglesia Católica en el norte de España, en el País Vasco en concreto, donde, según se dice, ¿no? Bueno, pues los propios etarras llegaban a esconder las armas, ¿no? En esas mismas criptas. Eso está perfectamente documentado. Cualquiera que quiera saber se mete en internet, pone cripta de la Iglesia, esconde armas de ETA. Bueno, y te salen las noticias de la época, ¿no? Bueno, pues nunca se sabe lo que hay detrás de todo este oscurantismo, de todo este tipo de historias. Cuando hablan de cripta, que parece que suena muy bonito, suena muy bien, suena a enterramiento digno, pero luego lo que pueda haber de fondo no sabemos. Una de esas realidades evidentes es precisamente esta realidad de estas momias, de miles de cadáveres encontrados en Llerena, a los que no se le ha hecho un proceso, digamos, serio para saber o investigar realmente de dónde puede ser estas procedencias. Por lo tanto, pues nos queda, a los que realmente nos gustan estos temas, pues hablar de que posiblemente pudieran ser en un momento determinado, bueno, pues gentes del pueblo cercanas, no solamente ya de Llerena, sino de otros lugares que se hacían desaparecer para conseguir las haciendas. Mientras no se demuestre lo contrario, estas tesituras pueden formar parte de esa realidad. esa historia oculta, Fermín, esa historia misteriosa que a muchos, o a unos pocos, mejor dicho, no les interesa que se salgan a la luz y que sospechosamente tienen, creo yo, hay muchas cosas que ocultar. Si no, vamos, yo creo que la Iglesia en este caso daría puertas abiertas para investigar lo que ha habido ahí. No tiene sentido que lo oculten y que lo guarden y que lo recelen. Para mí No, es muy significativo. O sea, ¿qué ocultan? Tienen que ocultar algo porque si no abrirían las puertas y dejarían investigar, creo claro, yo. totalmente. Eso es de sentido común. Eso ya en ese 1979 todavía había muchísima incultura, ¿no? En mucha parte de la sociedad española, pero hoy en día ya no hay tanta incultura y la gente pues se hace preguntas. Lo que pasa es que esto como no sale a la luz, pues ahí está larvado, ahí está adormecido, ahí están esas momias esperando que alguien realmente las investigue y sobre todo saquen a relucir de dónde proviene
ese terror, esas manos crispadas, esas bocas abiertas, ¿por qué ese daño sufrido en esos cuerpos? ¿Quién lo hizo? ¿O quién realmente, bueno, pues catapultó esos cuerpos en vida? Porque parece ser que fueron enterrados en vida en esas criptas del diablo, como yo las llamo, ¿no? En esos lugares, aunque eso es un alto, no un subterráneo, dentro del campanario de la iglesia de Llerena. Mientras tanto, seguiremos haciendo este tipo de programas donde se hable del tema, sobre todo pues para intentar resucitar una realidad que está ahí, y además se llegó a decir, vuelvo a repetir lo que dije al principio, de que es una de las criptas o lugares donde mayor número de muertos se han encontrado de toda Europa. Por lo tanto, la importancia del hallazgo era más que evidente. Una historia tremenda y espeluznante. Fermín, muchas gracias por todo, como siempre. Un fuerte abrazo. La semana que viene volvemos. Venga, un abrazo muy fuerte. Hasta luego, gracias. Secreto. Sócrates no enseñaba nada, solo invitaba a pensar. Buscaba la verdadera sabiduría a través del reconocimiento de la ignorancia, la cual combatía con el conocimiento. Era consciente de que el mayor misterio que existe es el hombre y que en determinados casos la muerte de éste es una de las mayores bendiciones. Pero ante todo, Sócrates solo sabía. Álvaro, bienvenido, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, es un placer estar otra semana más en Mundo Insólito. Y estoy seguro de que nos traes otra historia tan interesante como la que nos has traído la última vez, ¿verdad? Sí, esta vez además vamos a hablar sobre uno de los grandes filósofos de la historia, como es Sócrates, y no solo ese grado de filósofo que era, sino también vamos a hablar sobre sus misterios, sobre sus enigmas, que eran muchos y también muy, muy desconocidos. Para quien no sepa quién es Sócrates, ha sido uno de los grandes filósofos de la historia antigua, un filósofo que no enseñaba nada, sino que solo invitaba a pensar, buscaba esa verdadera sabiduría a través del reconocimiento de la ignorancia, la cual combatía nada más y nada menos que con el conocimiento. Además era consciente de que el mayor misterio que existe es el hombre, y que en determinados casos la muerte de este es una de las mayores bendiciones. Pero ante todo, como bien has dicho, solo sabía una cosa, esa famosa frase de que solo sé que no sé nada. Pero bueno, Sócrates se ha convertido en ese primer filósofo clásico, ¿no?, que decidió cruzar todas las fronteras del pensamiento en una época que no era la suya, ¿no? O sea, podríamos decir que era un adelantado a su tiempo. Y desde un punto de vista crítico, cuestionó ese mundo que le tocó vivir, esas continuas guerras entre Atenas y Esparta, y además tenía pues una postura de pensador indómito que solo estaba al servicio de esa razón, ¿no?, como cualquier filósofo de todos los tiempos históricos. Además hizo que fuera condenado a muerte por unos atenienses que veían en Sócrates un auténtico peligro, pues podía juzgar a los propios jueces nada más y nada menos. Pero aún así la vida de Sócrates está envuelta de misterio. No dejó nada escrito, además. Cuando dices, Álvaro, que podía juzgar a los propios jueces es porque sabía más que ellos, quieres decir, ¿no? Exacto, sabía mucho más que ellos. Pero bueno, es que realmente de Sócrates es un auténtico misterio, porque no solo no sabemos nada de él, porque él no dejó nada escrito. Todo lo que sabemos de él se debe a Platón y Jenofonte, además también de su adversario, el también filósofo Aristófanes. Pero los aspectos reales de su condena a muerte tampoco están claros, e incluso se ha discutido de forma seria si realmente fue castigado a ingerir cicuta, como nos dice la historia. Todo sobre él es extraño, también es muy, muy paradójico, pero bueno, no deja de ser todo paradójico lo que gira en torno a un filósofo como la talla que tenía Sócrates. Pero bueno, vamos a entrar en el primer enigma, ¿no?, que tiene Sócrates, y es todo lo relativo a su muerte y si esa muerte pudo estar relacionada con su condición de homosexual. Esto es uno de los grandes enigmas históricos de la filosofía. Fíjate, de lo poco que sabemos... Álvaro, ¿sí? Que yo estaba pensando que en aquella época la libertad sexual estaba como más pulida que hoy en día, ¿no? Estaba como mejor vista, como más extendida, ¿no?
Sí, bueno, eran más, podríamos decir, más... Muchos de ellos eran bisexuales. Claro, estamos hablando de, por ejemplo, la Legión Sagrada de Tebas, ese ejército que era todo de personas bisexuales, la famosa isla de Lesbos, que bueno, de ahí viene el lesbiana, ¿no? Estamos hablando, sí, de una concepción distinta a lo que es hoy. Pero bueno, siempre se ha podido barajar esa idea de que realmente Sócrates pudo morir por eso, por ser homosexual. Bueno, el tribunal del Pritaneo, que fue el que le condenó, decía algo así en la sentencia, que Sócrates delinque al no creer en los dioses que cree la ciudad de Atenas. Entonces, esto ya es algo, pues, que es lo que ha pasado a la historia, ¿no? Porque siempre se dedicaba a ridiculizar de forma constante a los poderosos de Atenas, y esta situación hizo que fuera relacionado con Alcibiades, que era un personaje mal visto, una persona non grata en Atenas, porque favoreció a Esparta tras esa derrota ateniense en la guerra del Peloponeso. Además, pues por esto habría sido condenado a muerte, y por principios él mismo fue el que se envenenó a esa toma de cicuta, ¿no?, de este veneno, que acabó con su vida, a pesar de que sus seguidores habían planeado una huida del filósofo clásico. Sin embargo, hay una interpretación literal de esas acusaciones al maestro en el misterioso proceso que acabó con su vida, y que han creado ese interrogante, ¿no? El de, ¿pudo ser condenado Sócrates por ser homosexual? Bueno, la supuesta homosexualidad del filósofo se basa en escritos de Jenofonte y Platón, que ya hemos mencionado, que son las únicas fuentes que existen sobre Sócrates, y Jenofonte plasmó en sus recuerdos socráticos que las palabras de Sócrates a Critóbulo, que era un joven que había besado al hijo del ya citado Alcibiades, esta persona non grata de Atenas. Pues en esta conversación se recomienda al joven que no se enamore de un muchacho hermoso, esto entre comillas, que es lo que cita la obra, ya que puede pasar de hombre libre a esclavo. Esto, según un investigador, como es Jeremy Taylor, asegura que el maestro griego no rechaza al homosexual, pero esto no quiere decir que él mismo lo sea. Esto, bueno, se completa también con otro especialista francés en cuestiones socráticas, como era Sorel, que defiende que Sócrates criticaba la homosexualidad, que estaba muy asentada en la ciudad de Atenas, como bien has dicho tú, Juan Carlos. En esta época toda esta concepción de la homosexualidad estaba incluso a lo mejor más libre que ahora, y a través de esas enseñanzas y de ponerse del lado del otro, pues es lo que ha podido hacer que se le vincule con esa condición de estar enamorado del género masculino. Pero para estos autores es una sospecha infundada, que fue alimentada, cómo no, pues por esa otra fuente de información que tenemos, que nos ha llegado sobre Sócrates, que es Platón. Platón refleja ese amor socrático, que es un término filosófico, de una forma puramente literaria, que da lugar a error, obviamente. Además, hay que tener en cuenta, que esto no lo hemos mencionado, y es que Sócrates estaba casado con Jantipa, que era una mujer con la que tuvo 3 hijos. Con lo cual, todos los interrogantes del Sócrates como homosexual cada vez se arrojan más luz y más luz hacia que no lo era. Pero bueno, en relación, ¿no?, a todo ese juicio, también está el gran misterio de si realmente bebió Sócrates veneno para morir, y qué veneno fue el que consumió. Siempre se ha dado por sentado que el filósofo griego murió al ser obligado a beber ese zumo de cicuta, pero nunca se ha puesto en duda hasta que se ha comparado la historia con los avances de la medicina moderna, de la medicina actual. Por ejemplo, hay un doctor francés que se llama Agustín Cabanés, que rechazó que la cicuta fuera uno de esos ingredientes que tenía el veneno que mató a Sócrates. Y de esta opinión han sido pues muchos historiadores médicos del siglo XVIII, como Sauvage o Bouliac, también franceses. Y hay una teoría muy curiosa que es de Mateo Orfila, que es un científico español, que además es el padre de lo que conocemos como toxicología. Aseguró que esos síntomas que tuvo la víctima distaban mucho de lo que provocaba la cicuta que usaban los griegos,
ya que no tenía los mismos efectos que la potente cicuta, por ejemplo, del norte de Europa o la que podemos conocer nosotros ahora. Además, Orfila también sugiere que es imposible que fuera suministrada sola, sino que desde siempre este tipo de pócimas derivaban de mezclas con varias sustancias, con lo cual los síntomas de la muerte de Sócrates concuerdan más con la ingestión de otras drogas, como podían ser opiáceas, ¿no? Ese opio que tan famoso ha estado, por ejemplo, en territorios como China. Por tanto, es posible concluir que el zumo de cicuta que envenenó a Sócrates no solo llevara esa toxicidad de la planta en estado puro, sino que también incluyera sustancias opiáceas para que la muerte pues fuera menos dolorosa, ¿no? Para eso están estas sustancias opiáceas. También hay que tener en cuenta que en la antigua Grecia ya se conocía esa mezcla de cicuta con opio con fines estupefacientes, como demuestran pues filósofos de aquella época, entre ellos, por ejemplo, Teofrasto. Además, es conveniente decir que aquellos personajes con, digamos, influencia podían negociar para intentar rebajar la pena. Platón tuvo además algunas conversaciones con el verdugo que creó el fármaco para que esa sustancia que se iba a proporcionar a su maestro fuera menos atroz. Con lo cual estamos hablando de que posiblemente la historia tiene algunos tintes que se han pasado por alto. Otro de esos tintes que se ha pasado por alto puede ser esa vinculación, esa relación que tenía Sócrates con la adivinación. Hay que tener en cuenta que la adivinación en la antigua Grecia estaba a la orden del día, estaba la astragalomancia, las visiones en agua y fuego, también estaba adivinar el futuro a través de las entrañas de los corderos o gracias al vuelo de las aves, etcétera. O sea, las prácticas para intentar predecir el futuro variaban en la forma, pero todos tenían ese mismo objetivo claro, que era saber qué es lo que iba a ocurrir el día de mañana. Entonces, los gobernantes y los generales se rodeaban de adivinos para intentar saber si sus mandatos iban a ser prósperos o si las campañas militares acabarían bien, en buen puerto, en éxito. Y esto por no hablar de los oráculos que se convirtieron en esos lugares especiales como el de Delfos, que tenían ese halo de divinidad extremada para poder adivinar qué va a ser el futuro y qué va a devenir en los próximos acontecimientos que iban a suceder. Esto obviamente Sócrates no lo pasó por alto. O sea, Sócrates no estuvo exento a esas creencias de su tiempo y la adivinación no iba a ser una práctica reacia a este filósofo. Hay que acudir al famoso banquete de esta obra de Platón, donde se cuenta que Sócrates de joven visitaba a Diotima de Mantinea, que era una sacerdotisa de la que se decía que había acabado con una plaga en Atenas al conseguir el favor de los dioses a través de esos sacrificios animales, ¿no? De esos corderos, mirando sus entrañas, y gracias a Diotima, aquel joven Sócrates pudo construir no solo esa concepción que tenía del mundo, sino también esa idea del amor socrático y ya de paso entrar de lleno en ese mundo de la adivinación que lo atraparía desde temprana edad, desde que era joven. Y Platón no solo se centra en el banquete al hablar de la adivinación de Sócrates, sino que también podemos encontrar episodios en Fedro donde acepta Sócrates a los adivinos que confiaban en la palabra divina. Entonces podríamos decir que Sócrates distingue esa evidencia natural de la evidencia artificial. La evidencia verdadera, la evidencia natural, sería de inspiración divina, mientras que la segunda sigue unos remedios humanos y por lo tanto pues más de superchería, más de superstición. Todo esto, bueno, hay que tener en cuenta que la filosofía socrática respeta la adivinación en tanto en cuanto piensa que su trasfondo es de origen divino. Pero bueno, esto es el enigma de su relación con la adivinación, pero a mí hay uno de los grandes enigmas de Sócrates Misterios que está muy relacionado con todo lo que tratan este tipo de programas de misterio, y es ese misterioso acompañante que tenía, esa podemos decir duende, que él lo llamaba el daimón. Los daimones hay que tener en cuenta que son seres que según la mitología griega hacen como una especie de intermediación entre los mortales y los dioses. Son, para que nos hagamos una idea y también lo hagan los oyentes, como unos genios protectores y sabios que ayudan a los hombres a tomar buenas decisiones. Y Sócrates decía que
ellos eran nada más y nada menos que los hijos bastardos de los dioses, que habían nacido de un mortal y de un ser mitológico, como podrían ser, por ejemplo, las ninfas. Pero claro, Sócrates, él decía, nada más y nada menos, además lo hacía en público en sus discursos, que tenía contacto directo con uno de esos daimones, y este ser le acompañaba siempre, daba consejos y advertía al maestro de sucesos que iban a ocurrir. Otra vez relación, ¿no?, con esas prácticas adivinatorias que hacía Sócrates. Incluso su daimón había llegado a él durante su infancia y actuaba como, entre comillas, una voz que indicaba pues mensajes proféticos para que Sócrates actuara antes de que ocurrieran y le pudieran perjudicar a su persona y a su entorno. Bueno, este misterioso daimón era clave para todas las decisiones que Sócrates tomaba, y en una ocasión rechazó a unos estudiantes por consejo nada más y nada menos que de este daimón, e incluso también se le salvó de ser reprendido al hacer un discurso que era religiosamente incorrecto en este lugar, en Atenas, donde él lo pronunció, con lo cual su confianza en este ente era tal que llegó a decir que el insólito ente era el que hablaba por él en muchas situaciones. Entonces, podemos también concluir que las constantes referencias del filósofo a este enigmático ser marcaba un porvenir, y pudo ser también lo que levantó sospechas de los más poderosos de Atenas, ya que decir pues que tienes un daimón que te da consejos y que habla por ti, pues obviamente no podría estar exento de sospechas que podrían acabar en un juicio, y un juicio en el cual pues se te podría condenar a una pena capital. Y finalmente, a mí otro de los enigmas que más me llama la atención sobre Sócrates es que fue iniciado en esos misterios eleusinos. Es uno de los grandes contactos directos que ha tenido Sócrates con lo luminoso. Vamos a explicar un poquito qué son esos misterios eleusinos. Eran como los ritos de iniciación más importantes que se celebraban en la antigüedad y que se llevaban a cabo en la ciudad griega de Eleusis. Y tenían tanta fama que fueron adoptados después por el Imperio Romano en una suerte de asimilación y de sincretismo religioso. Pero bueno, los ritos eleusinos estaban orientados al culto de las diosas griegas Deméter y Perséfone, y sucedían en el primer mes del calendario ático y se alargaban durante 9 días, o sea, una fiesta bien larga, 9 días. Las fuentes clásicas también definen como un acercamiento a lo que se encontrarían en el más allá a estos misterios eleusinos, y estos eran solo accesibles a unos pocos iniciados. Qué mejor iniciado que Sócrates, ¿no? Sócrates fue uno de esos pocos elegidos que pudieron ser instruidos en los misterios eleusinos. En primer lugar, participó en ese traslado de objetos sagrados al Eleusinion, que era el templo situado a los pies de la Acrópolis de Atenas, ¿no? Ese famoso Partenón que todavía está en ruinas, pero todavía sigue ahí en pie, y es en este lugar donde comenzaba esta ceremonia. Es en este lugar donde se sacrificaba a un cerdo joven con motivo de estos rituales y que los daba inicio. En segundo lugar, Sócrates caminó esos 25 kilómetros hasta llegar a la ciudad de Eleusis, en lo que podríamos conocer como una vía sagrada, y una vez en Eleusis ayunó y tomó el quiqueón. El quiqueón era una bebida especial que mezclaban pues poleo y cebada, y que era uno de los puntos más importantes de este ritual eleusino. Y tras llegar y hacer esos 25 kilómetros y tomar esta sustancia, finalmente entraría Sócrates en esa gran sala, en el Telestereion, donde contempló esas reliquias de la diosa Deméter e intentó ver a través del fuego ese más allá con el cual se concluían esos misterios eleusinos. Misterios eleusinos que se cerraban con el sacrificio ritual de un toro, cuya sangre era, podríamos decir, recogida en unas vasijas y vertida por los iniciados para de alguna forma poder honrar esas almas de los muertos, de esa gente que había fallecido. Para Sócrates estos misterios tenían un significado real, como a todo el mundo de aquella época, la mentalidad de esa concepción que tenían los griegos. Y en esta concepción pues se creía que se purificaba al iniciado y se podía tener pues comunicación directa con los dioses y saber qué esperaba a los hombres en el momento que abandonaban pues la vida terrenal. Quizá fue esa iniciación en los ritos de Eleusis
lo que empujó, ese empujón necesario para que Sócrates comenzase esa búsqueda de la sabiduría, una búsqueda no exenta de interrogantes y enigmas, como hemos visto, que acabó con una condena a muerte por unos griegos temerosos de que un filósofo fuera capaz de revolucionar a una polis entera con sus ideas, con su saber, con esos conocimientos que sobrepasaban fronteras. Pues todos aquellos que quieran conocer más sobre Álvaro Anula Pulido y las historias que trae a este programa y otras muchas más que no ha traído todavía, pues no tienen más que visitar su página web, alvaroanula.com, y allí encontrarán todo lo que desean sobre este buen muchacho, este buen periodista. Álvaro, ha sido un enorme placer tenerte otra vez más en el programa y espero que en el próximo nos traigas otra historia tan interesante como la de hoy. Muchas gracias. Sabes, Juan Carlos, que el placer es mío y estoy dispuesto a cualquier programa y a cualquier entrevista. Hasta luego. Secreto. Buenas noches, Adrián, bienvenido. ¿Cómo estamos? Hola Juan Carlos, ¿qué tal, compañero? Encantado de estar una semana más aquí entre grandes amigos. ¿Qué relato nos traes hoy? Bueno, un relato que reproducimos en el lado oculto en ese especial de Halloween que realizamos aquel 31 de octubre, y un relato que viene muy al tema, ¿no?, de esas fechas, relato titulado Truco o Trato, este juego, ¿no?, que se realiza entre niños en muchas partes del mundo. Y como ya sabemos, no es intercambio de caramelos a cambio, ¿no?, de que no le peguen un susto a esos propietarios de esas viviendas. Y bueno, un relato que en el fondo esconde otra historia distinta, que si te parece desarrollaremos en la segunda parte y que seguramente hará las delicias o los horrores de los oyentes. Pues vamos a escuchar. Como el resto de vecinos, aquel hombre tenía preparado dulces y caramelos para el primer grupo que se acercara. Los 5 chicos llamaron a su puerta y el hombre los recibió con toda su amabilidad. Los invitó a pasar. Los jóvenes prepararon sus calabazas vacías para llenarlas con caramelos. Les llamó la atención el hecho de que ningún adorno colgara en el exterior de su vivienda. Nada. Parecía que no le gustara demasiado celebrar aquella noche tan especial. Aquel señor mayor y de aspecto despreciable se enmascaró en una buena persona. Sacó una bandeja con deliciosos dulces y les instó a que probaran bocado allí mismo. Tras hacerlo, y pasado un rato, comenzó a repartir caramelos, algo que no esperaban. Pero de pronto
y casi al unísono, los chicos comenzaron a sentirse mal. Un fuerte dolor de estómago provocó que, pasado un rato, cayeran en el suelo, inconscientes. Se hizo el silencio. No se escuchaba nada. Aquel hombre, aparentemente apartado de toda la comunidad de vecinos, colocó los cuerpos desvanecidos de los pequeños sobre un carro que se encontraba en el patio trasero de la casa, donde echó por encima unas telas ocultando tal mercancía. Se cubrió con una túnica negra, se colocó una máscara que simulaba un rostro inexpresivo de color blanco y encaminó la calle a pie, empujando aquel carro de mano, hasta llegar a una zona residencial muy conocida por todos. El alto poder adquisitivo de los propietarios de aquella zona en concreto bien era sabido por todos. Grandes y lujosas casas que impactaban por su gran tamaño y extensión a lo largo de la calle. Llegó a su destino. En aquella casa estaban esperando su llegada, más concretamente su encargo. Alguien abrió la puerta, enmascarado y acompañado por más invitados. Aquí tenéis la mercancía, tal y como me pedisteis. Tras entregarle una suma importante de dinero, aquel hombre se marchó, y dentro de la vivienda un banquete preparado con unos invitados de excepción. Y es que existen personas extrañas, con costumbres que espantarían al mayor de los psicópatas. Aquel grupo lo formaban personas que cada cierto tiempo tenían la necesidad fisiológica de consumir sangre humana, sangre fresca y, a ser posible, de jóvenes. Una práctica que la pudieron llevar a cabo gracias al secuestro de los 5 amigos. No era una noche cualquiera, todo valía. Bajo la máscara se pueden cometer actos que no pasarían inadvertidos cualquier día del año, aunque, al fin y al cabo, no eran asesinos, ni mucho menos. Extrajeron gran parte de la sangre de cada uno de ellos y, antes de que recobraran la conciencia, fueron devueltos a la calle. Al volver en sí, ninguno recordaba qué había pasado. Tan solo se encontraban aturdidos y algo debilitados. Sirvieron para algo, pero no sabían para qué, ni por qué. Aunque parezca descabellado, existen personas que realmente sienten la necesidad de consumir sangre humana, las mismas que al ingerir tan peculiar bebida se sienten llenas de vida y de energía. Así que podríamos deducir que los vampiros de los que tanto hemos oído hablar son reales. Adrián. Sí. ¿Truco bueno, o trato? Truco o trato es lo que pedían estos jóvenes a ese buen hombre, que en el fondo pues escondía una personalidad siniestra, ¿no? Y algo oscura, y que lo condujo hacia un lugar en el cual se cometían actos horrendos, ¿no? Como es la extracción de sangre a jóvenes bebedores de sangre, que realmente suena a literatura, suena a ciencia ficción, a vampirismo, pero realmente tendríamos que hablar de casos reales, ¿no? De casos reales, porque lo cierto es que existen personas, Juan Carlos, que sienten la necesidad de ingerir ciertas cantidades de sangre, prioritariamente humana o animal, ¿no? También se puede dar el caso, pero prioritariamente humana, ya sea por placer o porque ellos creen que la necesitan, ¿no? Para una mejora de la salud. Esto último, por suerte y por conocimiento, pues vemos que cada vez menos, ¿no? Pero siglos atrás existía esa creencia de que ingiriendo sangre humana se podían paliar ciertas enfermedades como la tuberculosis, por ejemplo, ¿no? El origen lo podemos encontrar en nuestros ancestros. Los primeros humanos, podemos decir que veían que cuando alguien, un amigo, un familiar,
perdía sangre, pues también perdía la vida, ¿no? Por lo tanto, se asociaba a la vitalidad, en la que si se ingería, pues se podía recuperar esa salud y la sangre como fuente de poder, ¿no? ¿Cómo no? Tenemos que pasar de puntillas, compañeros, en un caso muy conocido, que si no me equivoco, creo que lo comentamos no hace mucho por aquí, y que de hecho fue uno de los casos que generó esa leyenda, ¿no?, del hombre del Estado. Vamos al año 1910, en un pueblo de Almería, en Gabón, un curandero llamado Francisco Lebrá sacrifica al niño de 7 años, Bernardo, para ofrecer su sangre a un enfermo de tuberculosis apodado el Moruno, ¿no? A este pequeño lo raptaron y a la altura de las axilas le realizaron un gran corte para que la sangre brotara y fuera consumida por el enfermo, ¿no? Importante que la sangre estuviera caliente, recién brotada, recién salida del cuerpo, y cuanto más se resistiera la víctima, mejor brotaría, ¿no? Que vaya champa, vaya elementos y vaya creencias que se tenían en esa época, ¿no? También posteriormente utilizó las vísceras del niño como cataplasma, pero esto ya entraríamos en otro campo. Nos centramos en el tema de la sangre porque la creencia de la época era bastante arraigada a que consumir sangre humana era sinónimo de vida, ¿no? Este es el caso, este caso es el vivo ejemplo de toda una época, ¿no?, de esa España profunda que continuó lo que algunos siglos atrás pues se venía practicando. Aquí hablamos de bebedores de sangre, Juan Carlos, por la creencia de que su ingesta les dará vida y salud. Mira, un reportaje, algo que me ha llamado mucho la atención, lo he encontrado, bebedores de sangre en Madrid, vampiros en Madrid. Algo que llama mucho la atención, que puede sonar a ciencia ficción, a literatura, como decía en la introducción, pero es un reportaje publicado el 26 de agosto de 1933 en la revista Estampa. Y todo hecho produjo un gran revuelo en la época porque sacó a la luz lo que podrían ser vampiros, ¿no? Vampiros en la vieja Madrid. Se dice que se encontraban, cuenta este artículo, en los mataderos de Madrid, a la mañana a decenas y decenas de personas haciendo fila con sus vasos en las manos para recoger la sangre recién brotada de las reses sacrificadas, ¿no?, en aquel lugar. Increíble cómo aquellas personas bebían aquella sangre porque verdaderamente tenían arraigado esa creencia, tenían arraigada la creencia de que consumiendo la sangre humana se recuperaría la salud o simplemente no se enfermaría, ¿no? Vaya época, vaya creencias. Yo no sé, seguramente en estos espacios se habrán comentado casos por el estilo porque era algo muy común, casos cercanos. Yo no tengo constancia, aunque no me extraña de que en estos lugares, por aquí, por Andalucía, también se hayan dado casos, ¿no? Pero es muy llamativo este caso porque este reportaje es muy gráfico al mismo tiempo, ¿no? Personas en fila, en las afueras del matadero, vasos en mano, esperando a que los matarifes, en este caso, pues acabaran con la vida de las reses y esa sangre, ingerirla directamente. Vaya champas, pero bueno, aquí hablamos, vamos dando pequeños pasos en este campo de los bebedores de sangre. Tendremos que hablar y comentar, ¿no?, sobre la hematofilia, que se trata de una atracción por la sangre, y en muchos casos de la excitación sexual al ver la sangre y al beberla y chuparla. Vemos que últimamente, ¿no?, en el campo de la sexualidad, pues se están abriendo diversos campos, valga la redundancia, en cuanto a gusto se refiere, ¿no? Y en el campo de la hematofilia, pues vemos personas que se producen pequeños cortes, pequeñas incisiones, para saciar su excitación, porque le encuentran cierto morbo a la práctica sexual con sangre de por medio. Yo creo que todo el mundo, Juan Carlos, te lanzo también a ti la pregunta, todo el mundo tenemos un poco de vampiros, ¿no? Cuando nos hemos producido un pequeño corte, tendemos casi involuntariamente a chuparnos, ¿no?, ese corte como si nuestra saliva fuera curativa, ¿no? En este caso, no sabemos qué es lo que nos empuja hacia ello, pero si nos ponemos a pensar, todo el mundo, en cierto momento, lo hemos realizado, ¿no? Nos hemos producido un pequeño corte en el dedo, en la mano, y el instinto es llevárnoslo a la boca y enseguida chuparlo, ¿no?, como taponar esa herida. Algo que llama bastante la atención y que en el fondo yo creo que todo el mundo tenemos algo de vampiro. Aunque aunque te parezca mentira, la saliva tiene propiedades curativas. De ahí que, claro, por ejemplo, todos los animales,
la mayoría cuando tienen una herida se la lamen con la lengua. Claro, pero en ese momento es como si no pensáramos en eso. Lo primero que pensamos es en chupar la sangre. Parece algo raro, algo voluntario totalmente, pero bueno, es algo que solemos hacer la mayoría de las personas. No estoy metiendo a todo el mundo en el saco, por supuesto que no, pero bueno, ahí queda, ¿no? Aquí, además de la hematofilia, tendríamos que citar algo que no se puede confundir con este término, como es la hemofilia, que es una enfermedad hereditaria que se caracteriza por el defecto de la coagulación de la sangre debido a la falta de uno de los factores que intervienen en ella, ¿no? Y que se manifiesta por una persistencia de hemorragias. No confundir los dos términos es bastante importante, pero vamos poco a poco desgranando algunas curiosidades, ¿no? Sobre los bebedores de sangre, que los hay. Que te aseguro, Juan Carlos, que los hay. Y la audiencia del Mundo Insólito, que es bastante lista, bastante inteligente, que es curiosa, seguramente tendrá conocimiento de ello. Y si no han escuchado nunca hablar del tema, les invito una vez más a que indaguen, porque se pueden sorprender, ya no solamente a principios de siglo, en esa España profunda que hemos mencionado, sino hoy día. Personas que hoy día, pues, consumen sangre humana, pero por mero placer. Ya dejando de un lado la creencia de que si la sangre puede resultar curativa o puede paliar ciertas enfermedades o prevenirlas. Aquí estamos hablando del consumo de la sangre por mero placer, por mera degustación, podríamos decir. Como hemos comentado, ¿no? La hematofilia está considerada una parafilia, ¿no? Un gusto extraño y compartido por no pocas personas que llevan sus deseos sexuales a extremos, ¿no? Que hablamos de cortes, de incisiones y todo un juego de sadomasoquismo en busca de ese placer. Yo, sinceramente, claro, a los que no nos atrae, en este caso son cosas incomprensibles, pero no quita de que esto cada día se practique más en diversos círculos, ¿no? Mira, un caso curioso, esto se publicó hace 3 años, Michelle, 32 años, una californiana, que consume 1 litro de sangre al día, desde hace más de 10 años, Juan Carlos. Esta adicción, podríamos llamarlo así, comenzó cuando trabajaba en un centro de tatuajes y lamía la sangre de los cortes que ella misma se producían. El sabor férreo, sabor característico de la sangre, pues parece que le encantó, y dice que la procedencia de la sangre que ella consume es de procedencia animal, de cerdo o vacas, pero confiesa que de vez en cuando algún amigote que ella tiene, pues se prestaba para satisfacer sus deseos y ofrecerle su propia sangre. Increíble en este mundo en el que vivimos, que nos encontramos con casos tremendamente increíble, ¿no? Pero algo que quería resaltar en referencia al consumo de la sangre y demás, tanto ya sean estos últimos casos modernos como los de antaño, ¿no? Los que querían sanar, ¿no? Verdaderamente con la ingesta de sangre, bajo mi punto de vista, existe y está presente lo que conocemos como el efecto placebo. Porque si crees a pie juntillas que beber sangre te va a sanar, probablemente lo consigas, ¿no? Al menos psicológicamente, Juan Carlos, porque hay que tener muy en cuenta las enfermedades que se pueden acarrear y contraer cuando se bebe sangre humana o sangre animal. Evidentemente es una realidad esa que tenemos y bueno, nos sorprendería ver y conocer a gente que tenemos tan cerca que no sospechamos que pueden llegar a realizar este tipo de, no sé si llamarlos rituales, porque seguramente que en muchos aspectos forma parte de un ritual que tienen ellos a diario. Y estoy seguro, Adrián, de que hay no sectas, pero sí grupos que lo realizan también de este modo, ¿verdad? Sí, sectas, grupos o individualmente, ¿no? Como hemos dicho el caso de esta joven, que le da igual estar acompañada, estar sola, ella lo que quiere es su sangre, su litro de sangre diario, porque le gusta, porque le da cierto placer, imaginemos que sí, pero bueno, podemos hablar de muchos campos, ¿no? Aquí podríamos estar horas y horas hablando sobre cultos satánicos donde el sacrificio ritual, el consumo de la sangre, digamos que forma parte, ¿no? de esa ceremonia. Hombre, en definitiva, sí, hay muchos casos. Perdóname, Adrián, en el culto religioso se simboliza la sangre de Cristo. Claro, también. El cuerpo y la sangre, ¿no? Este es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, claro. Algo simbólico, más simbólico, pero no deja de llamar la atención la terminología, ¿no? Este es el cuerpo y la sangre de Cristo. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros
y por todos los santos para el perdón de los pecados, o algo así Claro. dicen. Sí, como algo revitalizante, algo que da vida, algo que perdona, algo que en definitiva pues te llena de positivismo, ¿no? El consumo de esa sangre de Cristo. Muchos casos, muchas referencias que podemos citar, pero como solemos decir, compañeros, vivimos en un mundo muy loco, Juan Carlos, pero claro, ¿quién soy yo? Ni tú, ni nadie, ¿no? Para juzgar la locura de nadie, y cada cual que haga lo que quiera correcto, pero eso sí, sin hacer daño a nadie, por supuesto. Hay muchas más adicciones por ahí, creo yo, más peligrosas y más perniciosas. Sí, que estas, ¿eh? sí, hay sobre filias, podemos hacer, si te parece, la semana que viene podríamos hacer algo sobre filias y continuar un poco sobre esta temática, ya no de la sangre, sino sobre gustos extraños y filias, parafilias, podríamos llamarla, gustos extraños por el consumo. Había un caso de una mujer que consumía al día no sé cuántos rollos de papel, por ejemplo. Bueno, pues esto se queda en nada con comparación con la de filias extrañas que existen, al igual que por la contraposición, otro programa que realizamos en el lado oculto, fobias, ¿no? Yo creo que tenemos muchos casos interesantes que contar, compañero, y aquí cada semana en este rinconcito, en este pequeño espacio que me concedes, yo disfruto, espero que la audiencia disfrute con estos ratos, con estas curiosidades que contamos aquí. Pues Adrián, ha sido un enorme placer, como siempre, tenerte en este pequeño programa. La semana que viene otro relato y si quieres, pues filias, fobias o el tema que a ti te venga mejor y te apetezca hacer en ese momento, porque realmente aquí el que mandas en esta parte de este programa eres tú. Un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Secreto. Buenas noches, Rafael, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches, Juan Carlos. Agradecido por la oportunidad que me presentas para exponer aquí algunos temas en tu gran programa. Rafael Cárdenas, nuevo habitual colaborador que le vamos a tener más o menos cada 15 días y que nos va a hablar un poquitín de esa historia extraña, de esa historia misteriosa, de esa historia desconocida para muchos y que a mí personalmente me atrae bastante. Y para empezar, que menos que el pectoral del juicio. Muy bien, la información tengo que especificar, es muy concreta. Ha habido mucho ocultismo sobre lo que se trataba en esta época y cómo se trataba la información del otro lado, vamos a decir, en la época, hablamos de posterior ya a Moisés, ya que la ley o los datos que se nos vienen de aquella época pues no son muy completos. Tampoco creo que entraran en detalle a la hora de explicar al pueblo de Israel cómo funcionaba la comunicación con la presencia divina, vamos a llamarlo. Pero estamos hablando, Rafael, perdóname que te corte, de un pectoral que formaba parte de un traje que se utilizaba o que utilizaba el sumo sacerdote para los juicios, ¿no? Eso es. Partimos de que, bueno, datos de cómo eran estas indumentarias la tenemos en el Pentateuco, comenzando desde el Éxodo. Ahí empieza hablándonos de, por ejemplo, empezando lo que es la indumentaria del sumo sacerdote para entrar un poquito en contexto de cómo funciona todo esto. Comenzamos con la mitra, que es una especie de gorro que se sitúa en la cabeza. De alguna forma, el simbolismo es proteger la mente. De alguna forma, el juicio se ha protegido sobre la opinión que pudiera tener quizás el sumo sacerdote. La información o la acción que tenía que hacer era suprema, celestial y divina. O sea, de alguna forma, esto se protegía a través de lo que es la mitra. Si queremos compararlo con lo que conocemos actualmente, para proteger el séptimo chakra, vamos a decirlo de alguna manera. Posteriormente tendríamos la diadema de oro. Vamos a decir que esto podría ser para proteger el tercer ojo o lo que sería el sexto chakra, y es una diadema de oro en la cual había una inscripción en caracteres hebreos, tenemos que destacarlo, que sería una traducción como sería quizás así como Kadosh Yahvé. Vamos a ir recordando, si te parece, el séptimo chakra está en la coronilla y el sexto, que es el tercer ojo, pues está, para que nos entendamos, en el entrecejo más o menos.
Eso es, en la cual aquí se situaría la diadema de oro, con la inscripción dicha anteriormente, Carus Yahvé, representado, que no se tiene exactamente certeza de cómo se pronunciaba este nombre de Dios, con las letras Yod-He, Vav-Het, correspondiente al tetragrama. Lo podríamos llamar tetragrama, no confundirlo con el tetragramaton. También se le suele llamar a estas 4 letras tetragramaton. Le llamaremos Yahvé para abreviar, que es la aceptación más conocida que podríamos tener. Posteriormente tenemos el pectoral, que es donde vamos a entrar en materia. El pectoral se situaba encima de una indumentaria llamado efod, que es una especie de delantal con colores que tenían que ser azul, púrpura, rojo y oro, en el cual estaba tejido con hebras de hilo de estas materias, unas hebras de azul, púrpura, oro y color rojo. Y esto representa la gloria celestial. Prácticamente podemos decir que el efod pues cubría lo que es el aura, parte del aura, por decirlo así, del sacerdote. Luego tenemos el cinturón. Es un poco difícil asemejar cada parte de la indumentaria a alguno de los chakras, pero más o menos nos podemos ir haciendo un poquito la idea para tener una noción clara de lo que significa para cada una de las cosas y propósitos que hayan sido creados cada uno de estos elementos. El cinturón es una disposición de trabajo y servicio. Luego hay una túnica de lino fino, azul, con campanillas. Esas campanillas, pues bueno, por donde iba transcurriendo el sumo sacerdote iban sonando y estaban hechas de oro y granada, y al caminar se oye este sonido, ya que el silencio significaría la muerte. El calzón, que se le llama así, sería una siguiente última túnica de color blanco situado debajo de todo, de la parte interna, se le llama calzón, y representaba la castidad del sumo sacerdote. Calzado, pues bueno, el sumo sacerdote, Juan Carlos, iba descalzo, ya que estaba pisando Tierra Santa. Entendemos que es el sumo sacerdote quien accede al Santísimo del Templo. Y otra cosa también característica del sumo sacerdote y de los demás, también en algunos casos, es el incensario, donde se quema el incienso. Bueno, pues a partir de aquí ya comenzamos un poquito lo que nos trae hoy, que es el pectoral del juicio. Las medidas, aproximadamente se habla de 1 palmo por 1 palmo. Para pasarlo al sistema métrico decimal no es exacto, ya que podría estar en torno a los 23 centímetros por 23 centímetros más o menos, quizás algo menos. El pectoral con estas medidas cuadrado se sitúa sobre el corazón. Ya esto nos hace pensar en el chakra 4, corazón. Y sirve de memoria, creando a semejanza del resto de las vestiduras. Tenía que ser acorde con el resto de las vestiduras que hemos especificado anteriormente, con materiales nobles. Este pectoral se pasaban por 2 cadenillas, o sea, tenemos que hacer una idea del pectoral, las 2 esquinas de arriba, derecha e izquierda, con unas anillas por la cual se pasaban 2 cadenillas, una por cada anilla, de oro puro, en el cual cada uno de estos extremos iría a la parte superior del pectoral y de allí a las hombreras del efod, en el cual allí se sitúa una hombrera a cada lado del hombro, que cada uno tendría que tener 2 piedras, o sea, no, perdón, sería una piedra a cada hombro, 2 piedras de ónice en total, una en cada hombro. Cada piedra de ónice debería llevar el nombre de 6 de las tribus de Israel. Tenemos 6 en un hombro, más las 6 del otro hombro, ahí tenemos el nombre de las 12 tribus de Israel. Estamos hablando de los hombros que se sitúan en el efod, que es la unión entre el efod y el pectoral, con 2 piedras de ónice. Lo que son minerales en esto, pues, a algún sentido
debe de tener, como veremos luego posteriormente. Pero eran todas las piedras eran iguales. Sí, por ejemplo, estas dos piedras de ónice situadas en los hombros se entiende que son iguales. Las que no son iguales son ya las que hay en el pectoral. A esas me Porque refería luego en el yo. pectoral, ahí sí es donde voy a empezar a especificar un poquito en cómo está constituido el pectoral. Pectoral hemos dicho que son de 23 por 23, es cuadrado, en el cual van engastadas 12 piedras, una por cada tribu de Israel, en el cual pues es un poco complejo saber exactamente la posición de cada una de las piedras, saber exactamente la posición de las piedras y exactamente qué piedra corresponde a qué tribu de Israel, estaríamos entrando ya en la propia codificación de los mensajes divinos que actualmente pues se desconoce exactamente. Hay mucha incertidumbre y no se ponen de acuerdo los expertos a definir exactamente qué piedra a qué tribu o situación en el efod, en el pectoral. Yo más o menos os voy a especificar las 12 piedras. Los hebreos escriben de derecha a izquierda. Podríamos hacernos la idea un poquito que la primera piedra del efod situada arriba a la derecha sería el sardio. Luego sería topacio en el centro y esmeralda a la izquierda. Siguiente fila hacia abajo, rubí, zafiro, diamante. A continuación, ópalo, ágata y amatista. Posteriormente, el crisólito, ónice y jaspe. Tenemos 4 filas en horizontal con 4 filas. En horizontal con 3 en vertical, quieres decir, ¿verdad? No, al revés. Tenemos 3 piedras, más 3 piedras, más 3 piedras, más 3 piedras. 4 en horizontal. 4 filas en 3 columnas. En 3 Así columnas. nos entendemos mejor. Sí. Eso es. Hemos dicho que cada piedra corresponde a una de las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel, pues bueno, repasamos un poquito. Era Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Hay un poquito de disección en cuanto a esto, ya que tenemos las de Manasés y Efraín, pero ellos ya eran hijos de José, pero de alguna forma, tanto Manasés como Efraín, en alguna ocasión, hasta representando a la tribu de José. Por eso, al final, se nos empieza a ir un poco la descodificación o la codificación de los mensajes, pues a lo largo de los años y del tiempo. Las piedras, estas 12 piedras, debían de ir engarzadas en oro. Todo hemos dicho que tenía que ser, pues, de material noble. Bueno, algo importante también dentro del pectoral es que el sacerdote incluye el urim y el tumim debajo del pectoral en unos bolsillos. Cerca del corazón, más cerca del corazón todavía, en sendos bolsillos de tela adornados con hilos de oro. También se les llamaba las piedras del oráculo. Ezequiel lo llamó bolsillo de las decisiones divinas. El urim, según la tradición cabalística, está representado con el oro o la luz, y el tumim sería la capacidad del espíritu de santidad dentro del propio sumo sacerdote. A través del urim y el tumim se podría descifrar los mensajes que se recibían en el pectoral. Un poquito para ver cómo funcionaba esto es, el sumo sacerdote se vestía con todas las indumentarias indicadas, incluido el pectoral, el urim y el tumim. Y con una decisión o una duda que se hubiese ocasionado en el pueblo de Israel, o aunque sea a uno mismo, un individuo concreto de la tribu de Israel que tenga una duda que no pueda ser respondida por los ancianos sacerdotes del templo o sabios o jueces de Israel, se exponían ante el su Dios Yahvé, ante el Altísimo, ante el Santísimo, en el cual
solamente podía acceder el sumo sacerdote. ¿Qué vamos a encontrar en el Santísimo? En el Santísimo se sitúa el Arca del Pacto, de la Alianza, y allí tenemos la luz Shekinah, que significa la presencia de Dios. Estos datos, aunque luego no sé si se llegaron a introducir dentro de los libros de la Biblia, se entiende de que es una interpretación posterior, ya cabalística, de época tardía, de lo que es de la exégesis judía, como una figura básica que representa la presencia divina entre los hombres. Bueno, pues podemos imaginar, al entrar el sumo sacerdote en el Santísimo, de frente se va a encontrar el Arca del Pacto con sus figuras de dos querubines encima y la luz Shekinah proyectándose encima del Arca del Pacto. La presencia del sumo sacerdote simboliza la presencia del pueblo de Israel, ya que en el pectoral están representadas las 12 tribus, así como en las hombreras del efod. Se entiende más o menos, porque esto ya nos ha llegado a través de tradición judía y a través de la exégesis judía y de la Cábala, en la que el sumo sacerdote se entiende que haría una oración ante la entidad suprema, ante el Dios de Israel, Yahvé, exponiendo el caso, en el cual pues se recibe una respuesta divina a través de la Shekinah, en el cual pues se cree que entrando a través del Uri y el Tumim proyectaba unas luces sobre las piedras. Dependiendo de la respuesta que hubiese, se encendería como luz las piedras del pectoral correspondientes. ¿Qué haríamos posteriormente? Dependiendo qué piedra haya sido encendida, habría que tomar nota de a qué tribu de Israel corresponde esa piedra. Posiblemente sean varias las piedras obtenidas. Según vuelvo a comentar, la exégesis judía de la Cábala, los nombres de las tribus de Israel que habían en las piedras debían de constar de 6 letras. Los nombres en hebreo son muy cortos, ya que carecen de consonantes y además son ideogramas. De alguna forma, con pocas letras se pueden representar los nombres o las ideas más fácilmente. Podrían faltar letras. ¿Qué ocurre si faltan letras hasta llegar a 6? Se cogía las palabras en hebreo, Abraham, Isaac y Jacob. Que tenemos una palabra de 5 letras, cogeríamos la letra A de Abraham. Corresponde a una letra hebrea, la letra Aleph, si no recuerdo mal. Que son 2, pues sería Aleph y Bet. Son unos nombres algunas veces que nos suena a la letra A o a la letra B, ¿no? Pero bueno, podría corresponder o no. Esto ya lo desconozco. Al tener todas estas letras, a través ya de lo que diríamos el Tumim, el sacerdote, mejor dicho, el sumo sacerdote adquiriría la sabiduría o la capacidad del espíritu de santidad, que es como lo llaman en la Cábala, quizás en términos cristianos el Espíritu Santo, para interpretar las letras que había recibido, en el cual compondría una oración en la cual ahí tendríamos la respuesta divina al juicio expuesto por Israel a través del sumo sacerdote y el pectoral del juicio. Y esto es la historia del pectoral del juicio. A través de esto, pues, había una comunicación directa con Dios, del pueblo de Israel. Evidentemente solo existía un pectoral. Sí, al del sumo sacerdote. Sí. En el templo, repasando un poquito la historia judía, podían haber varios sacerdotes. Normalmente, si no recuerdo mal, los sacerdotes son de la línea todos de Aarón. Esto lleva unas estirpes y todos debían de ser de la tribu de Aarón. Aunque luego tenemos también a la tribu de Leví, que prácticamente la tribu de Leví son los levitas del templo, que de alguna forma, bueno, no sé si a lo mejor algunos de los levitas también podían llegar a ser sacerdotes
no lo sé si somos sacerdotes, pero prácticamente la tarea y el mantenimiento y el funcionamiento del templo estaba en manos de los levitas. Somos sacerdotes, solamente había uno, el pectoral, pues solamente había uno. ¿Y se sabe, Rafael, dónde está ese pectoral o ha desaparecido? Bueno, hay algo muy evidente. Este pectoral está hecho con materiales como piedras preciosas y oro, que de alguna forma se ha sido saqueado en un momento dado, pues se puede haber perdido. Lo que no se sabe quizás si a lo largo de la historia no ha habido uno solo o han habido varios, porque quizás a lo mejor pues con el tiempo, estamos hablando de varios centenares de años de uso en el templo, se puede haber ido deteriorando, se puede haber ido reparando, pero bueno, se entiende o se cree de que el pectoral, igual que en un momento dado el Arca del Pacto fue saqueada, el pectoral ocurrió lo mismo. Algo que quizás al ser sustraído por naciones paganas no le darían la importancia sagrada que ello tiene y lo emplearían pues como un bien tangible de materiales o de piedras preciosas, sin la importancia que eso tenía en el pueblo de Israel. Pues ahí lo vamos a dejar, si te parece bien, Rafael. Ha sido un enorme placer tenerte por primera vez en el programa y bueno, muchas gracias por todo y hasta el próximo. Muchas gracias a ti y saludos a todos los oyentes y gracias por escucharnos. Un saludo. Buenas noches y bienvenido, Roberto. ¿Cómo estamos? Muy bien, encantado de estar en tu programa. Esta es una serie de varias participaciones que vas a hacer con motivo de una enfermedad, ¿no? Y bueno, la hemofilia es una enfermedad que afecta a muchísimas personas y yo quiero que nos expliques un poquitín lo que es. Bien, como tú has dicho, la hemofilia es una enfermedad que antiguamente pensaban que era vampírica, pero no es así, ¿no? Es una enfermedad del cuerpo, que tenemos un tipo de cromosomas que lo que hace es que la persona humana, en caso de herida o hemorragia, esas plaquetas funcionen. ¿Qué pasa? Existe lo que es el llamado efecto dominó. En estas personas que tienen hemofilia, llega a lo que es un punto del ciclo, que esa pieza no corta. Entonces es cuando no coagula esa sangre y es cuando se sangra más. Entonces es una enfermedad que a día de hoy está más que tratada, pero hay muchas personas que no piensan, ¿no? O no saben. Entonces es por eso que estamos en este proyecto solidario. Y ahora vamos a hablar del proyecto, porque tú perteneces a una asociación, ¿verdad? Efectivamente, soy cofundador del grupo de radioaficionados Tecúbrico España, del canal 17 de la Unifor Sierra Bravo, USB. Salimos en el canal 27165, que es la que corresponde al canal 17. Y este año, pues, celebramos el tercer aniversario. Y es por ello que nosotros, como grupo, queremos hacer una llamada general para este tipo de celebración. Queremos regalar una emisora, lo que es el 5 de julio, regalaremos una emisora, lo que es a todos, al ganador, no, sería mucho. Sí, vais, en definitiva vais a celebrar un sorteo contra a todos aquellos que hagan una donación para esta asociación en pro de la hemofilia, ¿verdad? Efectivamente, la asociación se llama AS Madrid, es una asociación que lleva más de 30 años tratando con personas con este problema o esta enfermedad y nosotros hemos querido ser un poquillo solidarios, ¿no? Y hemos querido ser partícipes lo que es en este proyecto y donaremos una emisora, lo que es al ganador de esta donación. Una emisora de radio aficionado, estamos hablando. Exactamente, es la conocida Superstar 360, una mítica emisora de los años 80, impoluta en su caja y su manual, es para verla. En pleno funcionamiento, claro. Efectivamente, no está más que probada. Para aquella gente que quiera participar en el sorteo, ya hemos dicho que tienen que hacer una pequeña donación, por mínimo que sea, siempre lo decimos, es importante, porque muchos pocos suman mucho. Si te parece bien, decimos el número de cuenta y el concepto en el cual se tiene que poner para ingresar, ¿no? Efectivamente, ¿no? Lo que es la donación es personal. Puede ser desde 1, 2, 3, eso es personal. Ya eso depende de lo que es de la persona. Y esto sería lo que es a la asociación de AS Madrid, pertenecería a lo que es a la Caixa, y el número sería ES
1721 00 17 38 14 02 00 13 45 56. Y este sería el número de cuenta. Concepto o asunto, tendría que poner C, Q, B, E, que serían las siglas de CQ Brico España, C, Q, B, E, más el número del teléfono, ya que si en caso del sorteo fuese el ganador, el mismo 5 de julio nos pondríamos en contacto con la persona ganadora. Eso sí, es ámbito nacional. Si en caso de que fuese participantes de fuera de España, la emisora sería ganadora de esa persona, pero lo que son los gastos de importación, ¿no? Debido a lo que es el tema de envío, correría lo que es a gastos de esa persona. Sí, pero todo el mundo está, si quiere, puede participar en esta donación para esta asociación en pro de la hemofilia. Si te parece, vamos a repetir. La entidad es la Caixa y el número de cuenta, el ES 17 2100 1738 1402 0013 4556. No me he equivocado, ¿verdad, Roberto? Ninguno. Y el concepto, en concepto tenéis que poner en mayúsculas CQBE más el número del teléfono para aquellos que quieran participar en el sorteo de esta tremenda, mítica emisora de los años 80, como bien nos ha dicho Roberto. Roberto, muchísimas gracias por traer ante nosotros, ante todo nuestro público, esta asociación, este sorteo y esta dedicación que te hace ser grande como persona y como ser humano. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, ¿no? Espero que con esto, ¿no? Entre todos, esperamos que este proyecto, este tercer aniversario, coagule. Y mire, ¿no? Muy contento, ¿no? De esta palabra, me emociona y todo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Un abrazo, hasta luego. Secreto. Llegado al final del programa, solo me queda que daros las gracias a todos por vuestro tiempo, vuestra atención y vuestra compañía. En una semana, dentro de 7 días, volveremos con el universo secreto. Hasta entonces, tengan todos